Pablo, gracias por atendernos. Rodrigo Lasdica y Camila Recale te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Se Bien, escucha un bien. poquitito bajo. Bueno, ahí vemos si podemos mejorar la comunicación. Acá te escuchamos muy bien. Pablo, Ahí. contanos detalles. Primero, ¿cómo surge este tema de hacer una charla informativa de la boleta única de papel? Eh, Perdón, se cortaba un poquito. ¿Me decías por la capacitación? Sí, sí. Sí. ¿Cómo surge la idea? Es que hay muchas dudas, ven muchas dudas en la gente. ¿Qué sucede? Bien. Sí, en realidad la Universidad Nacional del Sur tiene firmado un convenio, como todo el resto de las universidades nacionales del país, con la justicia electoral, en función de la cual se hacen las capacitaciones para las autoridades de mesa. Incluso la Universidad Tecnológica también lo tiene aquí en Bahía Blanca. Ajá. Eh, pero en esta oportunidad, y justamente a partir de la situación del cambio del sistema electoral, se propuso desde la justicia electoral llevar adelante en aquellos lugares donde las universidades quisieran hacerlo, una capacitación o una charla informativa abierta a todo público, y obviamente accedimos porque nos parecía importante generar espacios en los que las personas que quieran conocer un poco más en profundidad el sistema y sacarse dudas y saber cómo es el método electoral, puedan hacerlo. Así que bueno, en función de eso surgió la capacitación o la charla informativa de este miércoles a las 6 de la tarde. Ujú. A ver, el sistema que veníamos teniendo hasta acá no era complicado, pero me parece que este es incluso un poco más sencillo, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Eh, lo que tiene que ver con el sistema, perdóname porque se escucha un poquito cortado, Sí. creo interpretar la pregunta. El sistema, digamos, básicamente plantea algunas diferencias importantes con el sistema anterior, básicamente en lo que tiene que ver con que el anterior era con boletas partidarias, en este caso tenés una boleta única donde tenés todas las opciones, y eso hace que en alguna medida favorezca a las fuerzas más chicas, que por ahí tienen más dificultades para proveer fiscalización, y en el sistema anterior, que los partidos eran los responsables de aportar las boletas para la elección, obviamente eso se genera como una dificultad. En este caso, al ser una boleta única, ese elemento se despeja esa dificultad sin Ujú. lugar a dudas. Pueden aparecer otras dificultades, obviamente, que se irán evaluando a medida que se vaya implementando el sistema y ver cómo funciona, cómo es receptado por los electores, porque claro, no es lo mismo tener el menú de boletas que tener una sola boleta con todas las opciones estampadas en ella, que obviamente hay que ubicarlas en el espacio físico que se puede, y eso puede en algún punto a algunas personas llevarle más tiempo para identificar la opción electoral que quieren elegir y marcar con la cruz, pero bueno, creemos que, o por lo menos la expectativa, que el sistema puede ser un avance con respecto a esta situación de los sistemas electorales en la Argentina. ¿Cuándo va a ser este evento y a qué hora? Y si es abierto a todos, si hay que anotarse. No, simplemente pueden ir, es en el Salón de Actos de la Universidad Nacional del Sur, ahí en Alem 1253, primer piso, el miércoles 22 a las 6 de la tarde. Aquellos que estén interesados pueden ir, obviamente dentro de la posibilidad de capacidad del espacio físico, que tiene bastante capacidad, pero obviamente con esa limitante, pero básicamente, ya te digo, con ir ahí en ese momento suficiente. ¿Crees que está bien la comunicación hasta acá de este nuevo método de votación? Digo, porque entiendo que hay mucha gente que ni siquiera sabe que va a Mm, cambiar la forma de votar. sí, Y viste que como todo cambio lleva un tiempo. ¿Se dio la totalmente. suficiente bolilla en el tema de la comunicación? Mirá, yo en lo que puedo apreciar de lo que voy viendo es como que en estos últimos días se ha incrementado mucho el tema de la información, pero a partir de los espacios que van asignando los medios de comunicación, y van con las notas o con determinadas informaciones que van obteniendo y difundiendo. Después, yo creo que también hay mucha información en redes, en lo que tiene que ver con los sitios más oficiales, podríamos decir Cámara Nacional Electoral, Justicia Electoral, y luego, bueno, claramente va a ser importantísimo en el momento de la votación, y por eso estamos capacitando también a las autoridades de mesa que asisten a las capacitaciones sobre ese momento en el que la autoridad le va a tener que explicar al votante que no se interiorizó antes cómo era esta modificación, de qué es o cómo debe llevar adelante su voto. No es un sistema complejo,
pero claramente es un sistema distinto y como todo lo distinto, Claro. siempre genera algún tipo de incertidumbre o nervio en ese momento para quien tiene que votar y bueno, ahí va a estar también mucho la función de la autoridad de mesa brindando esa información y asesorándolo para que vote como corresponde en el sentido de que vote bien en el sentido de que no genere un voto nulo, por ejemplo. ¿Sí? Eso quiero decir. Sí, perfecto, se entiende. Imagino que también para los votantes ir con paciencia, porque me imagino que va a haber un poquito más de retraso que otras veces. Sí, puede ser, eso se irá viendo ahí en el momento. Hay algo que se incorpora en esta ocasión es que además va a haber 2 cabinas electorales por mesa de votación. Ahí la autoridad de mesa es la que dispone cómo organiza obviamente toda la dinámica de la elección en su mesa, pero está esa posibilidad de habilitar una otra cabina. Obviamente lo va a habilitar la autoridad de mesa en función de el orden y que pueda ir controlando todo lo que va sucediendo en el día de la elección. Pero bueno, puede ser que se demore un poquito más o no. Si es así, tener un poquito de paciencia, pero básicamente creo que no tendría que haber mayores inconvenientes. Pablo, recién hablabas del voto nulo. ¿Qué hay que tener en cuenta como para que no suceda eso? Bien, lo que tiene que tener en cuenta, nosotros tenemos en Provincia de Buenos Aires, yo lo vengo diciendo, una ventaja en esta elección, y es que al no tener que votar senadores nacionales que votamos en la anterior elección, votamos únicamente diputados nacionales. Es una sola categoría la que tenemos que votar. Con lo cual, el voto válido es el que tenga una sola cruz por una de las opciones electorales que plantea la boleta. Si yo pongo más de una cruz, ¿sí?, ahí estoy anulando el voto. Okay. ¿Sí? Entonces, eso es importante. No le tengo que colocar nada al voto. Cualquier objeto extraño que coloque en el voto, lo anulo, ¿sí? No tiene sobre en esta oportunidad, por lo tanto yo cuando marque mi opción con la cruz, doblo la boleta, dejando el voto hacia el interior, digamos, de la boleta, la doblo y doblada como está, así la voy a colocar dentro de la urna. Entonces no le tengo que agregar nada, ninguna señal, ninguna leyenda, nada de eso que pueda llegar a invalidar el voto. Con poner una cruz en la opción electoral que elijo, ya estoy haciendo bien el acto eleccionario y votando por la preferencia que tenga el votante, y colocando esa boleta en la urna habré cumplido con el deber cívico de votar. Claro, un tema que nos preguntábamos acá, que por ahí es una pavada, pero es elemento fundamental, lapicera, ¿no? Antes íbamos al cuarto oscuro con tijera, ahora tenemos que ir con lapicera. La lapicera no hace falta llevar la lapicera porque la lapicera la va a proveer la autoridad de mesa, ¿sí? Es más, por ahí en algunos reels de las redes han surgido dudas con respecto a la lapicera. Cada autoridad de mesa va a tener la lapicera con tinta indeleble para que pueda el votante votar y reintegrársela a la autoridad de mesa. No hace falta llevar la lapicera, así que en eso que se queden tranquilos, no hay problema con eso. Está bien. ¿Lo ves mejor, peor, igual, digamos, Mira, con otro sistema? Sí, digamos, a primera vista uno piensa que es un sistema que debiera ser superador en el sentido de lo que te decía al principio, que elimina cualquier tipo de situación que muchas veces se plantea como fantasma, que falten boletas de algún partido, etcétera. Después, yo creo que los sistemas electorales se pueden evaluar a medida que se implementan porque uno puede prever, o la autoridad electoral puede prever todas las circunstancias posibles y generar, digamos, alternativas de sistemas eleccionarios válidos y eficientes, pero después está el comportamiento social y cómo la ciudadanía receta esa metodología, y a partir de ahí, bueno, entonces analizar si fue más beneficioso o no. Como todo sistema tiene sus ventajas y sus desventajas. Entre la evaluación que podemos hacer a priori están las ventajas: menor costo de papel, mayor seguridad de que todas las opciones van a estar en la boleta. Después veremos cuando tengan las personas que emitir el sufragio y ver si se les genera dificultad o no. Ahí lo analizaremos luego, ¿no? Claro. Pienso en algunas cositas, a diferencia de la votación anterior, cosas que estén mal o que no se pueden hacer o lo que sea. El tema de... No. Sí. Perdón, se cortó. No, te decía que pienso en algunas cosas que te marcan o que te anulan el voto de alguna manera. El tema de cómo marcar a el candidato o al partido que elegís. ¿Es sí o sí con una cruz, con un tilde, se puede redondear?
algo que esté mal, Bien. algo que esté bien. Lo más importante es saber que la opción que marco la tengo que marcar en el recuadro blanco que tiene cada columna. O sea, cada columna que tiene una opción electoral, una fuerza política, tiene un recuadro blanco que es donde yo tengo que hacer la marca. No hay una marca determinada. O sea, puede ser una cruz, puede ser un tilde, puede ser que pinte la totalidad del cuadradito y eso va a ser válido el voto. Nosotros recomendamos hacer la cruz porque es lo más uniforme, pero en realidad el Código Electoral no plantea en ese sentido ninguna diferencia. O sea que con que esté marcado el cuadradito de la opción electoral que yo elegí, ahí estoy votando. No lo puedo reemplazar por una leyenda. Si yo en la boleta pongo voto al candidato tal, escrito, ahí no va a ser válido el voto, va a ser nulo. Tiene que ser una marca en el cuadrado de la opción electoral que yo elijo. Perfecto, clarísimo entonces, o sea, ahí en ese sentido no hay confusiones y como decíamos, para algún desprevenido, no hay que cortar nada, o sea, la boleta queda así como está, solamente lo único que hay que hacer es marcar donde quieras votar. Exactamente, no tengo que tachar nada, no tengo que anotar nada, simplemente marcar con una cruz o un tilde, si es una cruz mejor, en el espacio en blanco que está en la columna que elijo. Excelente. Pablo, si querés repetirnos nuevamente cuándo es el evento y dónde para que la gente que quiera asistir, que le hayan quedado dudas, pueda ir. Bien, vamos a estar el miércoles 22 de octubre a las 6 de la tarde en el Salón de Actos del edificio de la Universidad Nacional del Sur, ALEM 1253, primer piso.